Buenas a todos, hoy vamos a realizar el ejercicio invierte bi, que es una función al que le pasamos un array bidimensional cuadrado, es decir, igual de alto que de ancho, y lo invierte, ¿vale? A dilación vamos directamente. Entonces vamos a crear una aplicación de consola, la vamos a llamar invierte bi, y vamos a crear programa. Bueno, invierte bi es un problema de array bidimensionales que a muchos se le hacen bolas y bueno, son un poco. Vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer es entender el problema. Entonces voy a hacer aquí un pequeño comentario y voy a intentar explicarme, ¿no? Vamos a ver. Nosotros vamos a recibir un array cuadrado, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿vale? Tenemos este array cuadrado 3×3, ¿vale? Tiene 3 columnas y 3 filas. Y vamos a hacer una función que va a recibir este array cuadrado y lo va a modificar in place, no crea otro, lo modifica para generar un array invertido, o sea, para generar el array invertido. En el array invertido nosotros tenemos la diagonal, el 1, el 5, el 9, exactamente igual, y se nos cambian estos números por sus contrarios, ¿vale? De manera que tendríamos 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6 y el último de la diagonal, 9. Dicho de otra manera, lo que vamos a ir cambiando son estos números por esto, este por este y este por este. ¿Por qué? Muy bien, vamos a poner las coordenadas para entenderlo, para que se vea bien. Nosotros tenemos la posición 0, 0, ¿vale? Luego tenemos la posición 0, 1 y 0, 2. Posteriormente, pues tenemos la siguiente fila, el 1, 0, el 1, 1 y el 1, 2. Y por último, 2, 0, 2, 1. Ups. Y 2, 2. Bien. Si nos fijamos, lo que está pasando aquí es que la diagonal, que son los números que tienen las dos cifras iguales, de las coordenadas, se quedan en el mismo sitio. Y sin embargo, lo que sí que estamos haciendo es cambiar el 0, 1 por el 1, 0, el 0, 2 por el 2, 0, el 2, 1 por el 1, 2. Es decir, invertir significa precisamente eso, invertir las coordenadas o sea, los valores de las coordenadas, ¿no? Claro, la diagonal se tiene que quedar igual. ¿Por qué? Porque es que 0 y 0, cuando le doy la vuelta, sigue siendo 0 y 0. Por eso se queda igual la diagonal. Por eso no le afecta la inversión. Bien, entonces vamos a hacer una función para comprobar esto. Pero claro, antes vamos a hacer una función para pintarlo por pantalla, porque si no, a ver quién es el guapo que consigue averiguar si estamos invirtiendo o no en nuestro array bidimensional, ¿no? Entonces vamos a escribir una función print array b, que va a recibir un array que todavía no he creado. Voy a crear aquí arriba. Array dimensional, ya sabéis, con la coma, el tipo de datos que uséis y la coma. Venga, lo vamos a llamar matrix. ¿Por qué no? Ya que me lo especifica amablemente. Y yo voy a hacerlo de manera literal, que es con las llaves. Entonces voy a abrir llave. Muy amablemente aquí esto ya me está aconsejando el Gosa. Estoy poniendo el mismo array de arriba, del que ya tenemos la respuesta, ¿vale? Ya lo veis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que no es un array muy complicado.
Y printArrayB no existe, pero lo vamos a crear, vamos a generar el método printArrayB. En este caso, pues un método estático, porque estamos haciendo funciones, no estamos todavía con programación orientada-objeto, que no devuelve nada, porque esto lo que hace es printar por pantalla. Entonces vamos a escribir este método. Bien. Lo primero que vamos a hacer va a ser obtener las filas y las columnas que tiene la matriz, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer un int rows igual a matrix en length 0, false igual a matrix.getLength 1. Por si no os acordáis, el getLength es el equivalente al length o al count que tenemos en los arrays bidimensionales. Y la diferencia aquí es que le tenemos que pasar la dimensión, la profundidad realmente de la que queremos obtener el length. Entonces, cuando le digo que el length 0, le estoy diciendo la primera profundidad, el primer nivel, que sería este, ¿no? 1, 2, 3. Por eso nos va a dar que tiene 3 filas. Y lo siguiente es el segundo nivel, es decir, dentro de una de estas, ¿vale? ¿Cuántas columnas tengo? ¿Cuántas posiciones más tengo? Que vuelve a ser 3 en este caso, porque estamos hablando de un ejercicio con matrices cuadradas, ¿no? Bien, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Pues nada, sencillo. Una vez que tenemos la fila y las columnas, solo tenemos que hacer un doble bucle para recorrerlas, ¿no? Entonces, hacemos un bucle for de las filas y luego hacemos otro bucle for de las columnas. ¿Y aquí qué vamos a escribir? Pues con un write, no con un writeLine, vamos a escribir matrix y j y después le vamos a poner un tabulador para que se alinee así de manera sencilla, ¿vale? No vamos a hacer nada especialmente complicado. Al final de cada fila, pues metimos un salto de línea con los writeLine. Entonces, si yo ahora mismo ejecuto esto, me debería pintar esta matriz que hemos creado aquí en consola. Y efectivamente este es el resultado que tenemos, que es el que queríamos, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos una manera de pintar por consola, que es la manera más sencilla que tenemos de ver qué está pasando en nuestro programa, ya sí que podemos trabajar en la función invierte ¿vale? De hecho, yo ya voy a escribir aquí invierte de matrix y print array matrix. Voy a imprimirlo después de invertirlo y así podemos ver la diferencia. Y voy a poner un console writeLine para que haya un espacio en medio. Bien, bueno, vamos a crear este método. Dale el primero. Estamos viendo programación de objetos todavía. Vale. Lo primero que nos pide, o sea, el ejercicio nos pide que trabajemos con arrays cuadrados, porque si no, técnicamente no se puede invertir. Al menos con propiedad. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser obtener las filas y las columnas y vamos a comprobar que son iguales, es decir, que la matriz es cuadrada. Entonces, de la misma manera que antes, vamos a hacer un int rows igual matrix length 0, false igual matrix.getLength 1. Y lo siguiente que vamos a hacer es preguntar si rows es igual a calls. Entonces haremos nuestro programa y si no, pues lanzaremos una excepción porque no tiene sentido que esto siga. Throw new exception. Se esperaba un array, una matriz cuadrada. Así que ahora ya podemos aquí trabajar con la tranquilidad que nos da saber que estamos ya trabajando con la matriz cuadrada y que por tanto estamos ya en la hipótesis que se nos plantea, ¿no? Bien, lo primero, cuando queremos intercambiar cosas, habitualmente hay que usar algún tipo de variable temporal. Entonces yo voy a declarar una variable temporal aquí.
Y ahora vais a ver por qué. ¿Por qué? Porque yo voy a recorrer el array bidimensional. Creo que eso lo vemos claramente todos. Y lo que voy a hacer es intercambiar las posiciones en la matriz IJ por la posición JI. Entonces yo me guardo efectivamente, como aquí me está sugiriendo, el valor de la matriz en IJ en la variable temporal. Luego me voy a matrix. Esto está mal sugerido. Matrix IJ, machaco su valor con matrix JI. Tengo que cambiar IJ por JI, recordemos. Y ahora JI le tengo que dar el valor de IJ, que lo tengo guardado en la variable temporal, en esta vuelta de bucle. Entonces yo hago aquí ahora simplemente matrix JI igual a temporal. Esto es siempre así. Cuando queremos intercambiar dos valores, habitualmente, y vamos a tener que machacarlos, y como se va a machacar uno de los dos, pues hay que guardar temporalmente su valor para luego asignarlo correctamente a la otra variable, ¿vale? Es un procedimiento muy habitual. ¿Qué pasa? Que esto no va a funcionar. Os lo voy a enseñar, pero esto no va a funcionar, porque hay que darle una vueltita más al ejercicio. Aquí, si veis, obtengo la misma matriz después de haber invertido. ¿Qué pasa? Que no funciona la inversión de las variables. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, si os queréis entretener, esto lo podéis ver como el debugger, pero yo lo voy a explicar así por encima aquí, y con eso vamos a ir tirando porque en el debugger ya sabéis que echamos un ratillo más. Vamos a ver, aquí lo que está pasando es que yo llego a la posición 2 y le intercambio por el 4, y en el 4 pasa a ver un 2. Y sigo dando la vuelta a mi array bidimensional. Pero cuando llego al 4, ocurre a la posición desde estaba el 4, a la posición 1, 0, ocurre que ahí está el 2 y que lo voy a intercambiar por la posición 0, 1. Es decir, que voy a volver a poner el 4 que tenía al principio. Es decir, yo estoy invirtiendo el array correctamente y luego estoy deshaciendo la inversión que estoy haciendo, porque esto es simétrico. O sea, tengo la diagonal en medio y estoy intercambiando este lado de aquí por este lado de aquí, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo solo tengo que recorrer el triángulo superior a la diagonal. Mi bucle for, que recorre el array bidimensional, solo puede recorrer, en el caso de este ejemplo de array cuadrado 3×3, las posiciones donde está el 2, el 3 y el 6, que son las posiciones 0, 1, 0, 2, 1, 2. El resto de posiciones no las puede recorrer, porque si yo paso por la 1, 0, cuando intercambie, voy a recuperar el valor que tenía al principio porque yo he hecho ese trabajo ya en la 0, 1. Entonces yo solo puedo pasar por 0, 1, 0, 2 y 1, 0. Bien, ¿cómo hago eso? Pues aquí hay que darse cuenta de cuál es el patrón que se repite. Y el patrón que se repite es que yo empiezo en la fila 0, pero empiezo con el 0, 1. Es decir, en la fila 0, fila, columna. En la fila 0 yo empiezo en la columna 1, ¿vale? Y continúo a la columna 2, naturalmente. Es decir, paso por 0, 1 y por 0, 2. Cuando llego a la fila 1, aquí, solo puedo recorrer el 1, 2, ¿vale? Entonces me tengo que ir a la columna 0, 1, 2. Y si este array fuera más grande, podríamos seguir rellenando esta cosa, este patrón. Y es que el patrón que seguimos es que yo empiezo en las filas desde 0 hasta el máximo de las filas,
Pero en las columnas no empiezo en 0, empiezo en la fila +1. Es decir, que yo aquí en lugar de escribir 0 en la J, escribo I, que es la fila en ese momento, +1, para empezar nuestro bucle. Ahora sí, si yo ejecuto mi programa, obtengo el array invertido. Esta es la cuestión. Cuando tengáis cosas que se invierten, cosas que tienen una cierta simetría y no os salgan, a pesar de que ustedes creéis que el procedimiento está bien, intentad observar si estáis haciendo el trabajo 2 veces y por tanto lo estáis deshaciendo, porque es lo que suele ocurrir. En este caso es lo que ocurrió y se soluciona recorriendo solo una parte pequeña del array bidimensional. ¿Vale? Podríamos dejar este ejercicio aquí, pero no quiero dejar de mencionar una cosa que podemos hacer, que me parece que está bastante guay, y es el hecho de coger e invertir y convertir esto en funciones genéricas. Vamos a poner aquí una t y vamos a poner aquí una t. Y ahora mismo lo que hemos conseguido es que nuestro print array no funcione solo para arrays bidimensionales de enteros, sino que funcione para arrays bidimensionales de cualquier tipo. Y vamos a hacer lo mismo con el invierte b. En el invierte b voy a poner esta t aquí, voy a cambiar el entero aquí por una t y el temporal lo voy a cambiar en vez de por un entero por una t, para que sea del tipo genérico, del tipo que le entre, ¿vale? Y ahora pues voy a intentar hacer rápidamente este mismo ejercicio, pero voy a poner aquí string y voy a empezar aquí a poner, bueno, char mejor, por ejemplo, y voy a poner aquí A, B, C, E, F, H, I. ¿Vale? Hemos cambiado, ahora estamos usando un array de char, no he cambiado nada de la función y sin embargo esto va a funcionar. Yo ejecuto esto y he invertido el array de la misma manera. Donde estaba la B, ahora está la D y viceversa. Y la diagonal se me queda igual, ¿vale? Utilizando esta sintaxis de... Utilizando esta sintaxis de la T, podemos obtener funciones que se sobrecargan con cualquier tipo que le entre por parámetro. Y siempre, bueno, hay que tener cuidado que luego la variable temporal pues tendrá que ser el mismo tipo que entre. Porque antes era un entero porque lo que había dentro era entero. Pero ahora es del tipo que le venga por dentro. Y esta es la función invierte b. Pues sin más, me despido y hasta la próxima.